Muy buenas noches, como cada viernes a esta hora, por este medio, estamos acá en su tertulia jurídica. Como siempre, Néstor Sabiñón, que por medio de la presente expondrá algunas de sus ideas de algunos temas un tanto polémicos, tanto de temas nacionales como internacionales. Entonces, en el día de hoy tenemos 4 temas muy interesantes. El primero, el tour sudamericano del señor presidente, que ya tuvo una escala en Argentina, ya tuvo una escala en Chile, y de algunas incidencias, incluyendo el chisme que hay con Viviana Canosa y el insulto a quien realmente ella se lo dio. Y obviamente también quién es Viviana Canosa, porque yo sé que al estar nosotros a aproximadamente 10.000 kilómetros de Buenos Aires, poco o nada sabemos de la farándula de allá y menos de los periodistas de allá, salvo casos muy excepcionales como son Marcelo Longobardi, que está en CNN, y paro de contar, como dicen ellos, o sea, es otro mundo para nosotros. Hablamos también de, hablaremos también de algunas leyes que están durmiendo el sueño eterno. Esto en relación a un pedimento formal que hizo el presidente en el marco de su discurso del 27 de febrero de rendición de cuentas, en el que él solicitó que sea aprobado cuanto antes la ley de extinción de dominio. Pero junto a esta ley hay bastantes más que están durmiendo el sueño de los justos. Hablaremos de los casos de corrupción más recientes de la justicia, porque en esta semana del 4 hasta el día de hoy ha pasado de todo. Y hablaremos las consecuencias que está trayendo la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Y qué se puede esperar? No solo a nivel de República Dominicana, sino a nivel un poco más macro. ¿Qué conclusiones se van a desprender de este conflicto? Y también otros juicios de valor que yo los reivindico, son totalmente míos. Bueno, el presidente Abinader decidió hacer una tournée, como lo hubieran dicho hace unos años en Francia, o un tour por diversos países de América Latina. Sobre todo Argentina y Chile. Y en Chile se iba a encontrar con el presidente saliente, con el presidente entrante y con los presidentes de Paraguay, de Ecuador, de Perú. Y la etapa de Chile incluso ha sido bastante tranquila. Como realmente ellos están concentrados bastante más en el cambio de gobierno, ayer fue el último día de Piñera y hoy fue el primer día de Gabriel Boric, realmente ellos están más en todo ese proceso de consagrar un nuevo ocupante de la Casa de la Moneda. Estamos hablando de una persona joven de izquierda que ya ha tenido un sinnúmero de simbolismo. Por ejemplo, buena parte de sus ministros van a ser mujeres. También él les rindió honores a Salvador Allende, que todavía sigue siendo un referente para la izquierda chilena. Realmente, en la escala de Chile no hubo problema. El chisme se armó fue realmente en Argentina. Argentina, es bueno que pongamos en contexto. Argentina
hasta el año 1930 era una de las 5 economías más grandes del mundo. Era un país que tenía prácticamente 80 años de crecimiento continuo. Era uno de los primeros países de América Latina que se había industrializado e incluso tenía un nivel de vida superior al de Italia, al de España. Tanto así que millones de italianos y de españoles cruzaron el Atlántico para establecerse en esa tierra de promisión. Y bien o mal, más o menos se mantuvo así hasta el año 55, donde un grupo de gobiernos, realmente sin ningún tipo de criterio, fueron enrumbando a Argentina hacia el desastre que es. El último golpe que recibió, todos lo sabemos, fue el Corralito del 2001. Desde ese momento, Argentina no ha vuelto a levantar cabeza económicamente. Argentina es técnicamente un país quebrado. La última vez que yo revisé la deuda, eran 300.000 millones de dólares. Yo, honestamente, señores, yo no contabilizo hasta ahí. Y ojalá nada más fuera un asunto de deuda. Porque Argentina tiene mucho territorio y podría perfectamente quizá producir eso. Estamos hablando de que tiene desde hace aproximadamente 4 o 5 años una inflación crónica en el que anual usted tiene una inflación que ronda el 50%. Ahora mismo está cerca de un 60%, o sea, es un desastre. Cuando hablamos de una inflación del 60% anual, es de un 5% mensual. Entonces, como los salarios nunca se indexan a ese ritmo, cada vez hay una tasa mayor de pobres y la situación social en Argentina es dramática. Ahora mismo, de cada 10 argentinos, 7 están en planes sociales. Hay un desempleo terrible. Eso sin contar los males de toda sociedad urbana latinoamericana, o sea, hacinamiento, exclusión social, mucha droga, o sea, un desastre. El presidente Abinader, que bien o mal preside un país que, salvo el cuatrienio de Hipólito, no ha dejado de crecer desde el año 96 a la fecha. Señores, fuimos a negociar con ellos y realmente firmamos 3 acuerdos. Uno de seguridad alimentaria, uno más enfocado hacia la viticultura, o sea, el cultivo de las vides. Y no me acuerdo el otro, creo que era de colaboración institucional. Y con otros países se firmaron acuerdos similares en Santiago de Chile. Con Ecuador de cooperación aérea y de distintas categorías, pero en el caso de Argentina, Argentina es un país que ahora mismo tiene la epidermis muy sensible por la situación que yo les relato. Imagínense usted ya no tener clase media, sino nada más tener ricos y pobres, tener un gobierno que no funciona, que es un gobierno cuentista, que vive de cuentos, un gobierno inepto, cleptómano, sí, porque han robado bastante. Y aparte de eso, un gobierno que viene ya con una tasa de rechazo muy alta. El argentino, otra cosa que debemos acordarnos, no es latinoamericano típico. El argentino es nieto y bisnieto de europeos, sobre todo de italiano, que el italiano es sangre caliente en su mayor parte, y español, que el español en su mayor parte es de sangre caliente.
O sea, eso que tiene el argentino de ser franco, de ser directo, de confrontar, de ser, como dicen ellos, puteador. O sea, de si tiene que soltar una mala palabra, usarla. Eso para ellos no es problema, eso es algo normal. Y quizá en estas latitudes se entienda como una falta de respeto y demás, pero son usos. Yo creo que más que las palabras lo que valen son las formas, los usos que se le den a las palabras. El presidente Abinader, de muy buena fe, y quizás fue un repentismo del momento, quiso hacer un chiste, ofreciéndoles a los argentinos como colateral por haber firmado esos contratos clases gratis de merengue a todo el argentino que vaya a República Dominicana. En cualquier otro lado se hubieran reído, ellos en otra época en Argentina se hubieran reído ante lo que ellos llaman el canchereo, o sea, ante el relajo. Pero ante la situación que están, realmente con quien se molestaron ni siquiera fue con Abinader. Se molestaron fue con el monigote de presidente que tienen, porque ese fue el primero que se rió. O sea, realmente, esos comentarios que en su editorial hizo la periodista Viviana Canosa, que es una periodista de cierto renombre en Argentina, porque participa en Radio Mitre, que es la radio más importante de Argentina, participa en el grupo La Nación, que es el diario más viejo que tiene la ciudad de Buenos Aires y uno de los más viejos de Argentina, fundado incluso por Bartolomé Mitre, luego de que fue presidente hace como 130 años, 130, 140 años, vaya ahí con el listín diario. Entonces, señores, ella no es una cualquiera. Ella tiene preparación, ella ha quemado sus tablas como periodista. Pero tenemos que entender la psicología del argentino. Estamos hablando de un pueblo hastiado. Estamos hablando de un pueblo expoliado. Estamos hablando de un pueblo al que le han ido quitando durante estos 20 años los motivos para sonreír. Lo que dijo Viviana Canosa no fue en contra del pueblo dominicano. La mayor parte de los argentinos quisiera estar metido el año entero en Punta Cana, porque ellos creen que el paraíso es Punta Cana. No, ellos no tienen problemas con nosotros, es con la clase gobernante. Sí le molestó a ella un poco el canchereo, o sea, que el presidente Abinader haya tratado de hacer esa burla en un momento en que tantos argentinos no es que no puedan pensar en ir a República Dominicana a vacacionar, es que no saben lo que van a comer. Pero la culpa ahí no es de Abinader, la culpa es de Alberto Fernández. La culpa es del Frente para la Victoria. La culpa es de Cristina Fernández, viuda Kirchner, y de un sinnúmero de gente que todavía está ahí. Yo estoy hablando de esta forma porque yo estoy dividido de corazón en dos partes. El que me conoce un poco sabe que yo prácticamente duré año y medio viviendo en la ciudad de Buenos Aires. Yo siento que parte de mi alma es argentina, en el sentido de que amé la ciudad de Buenos Aires, siento que crecí mucho como persona. Conocí bastante, sobre todo del porteño, o sea, del habitante de la ciudad de Buenos Aires. Y la gran mayoría nos tiene aprecio, pero también yo sé que es un pueblo
que cada vez está más hastiado, cada vez se siente más triste. Y esas puteadas, esos insultos de Viviana, no fue hacia Luis Abinader ni hacia el pueblo dominicano, fue hacia un gobierno que los ha ido defraudando desde que subió en el 2019, que no ha sabido estar a la altura de próceres y de grandes hombres que se han sentado en el asiento de Rivadavia, de hombres que en su momento hicieron que Argentina fuera una de las potencias económicas del mundo. Hoy en día Argentina es una burla a nivel mundial. Argentina ahora mismo tiene incluso más inflación que Venezuela. Y estamos hablando de que Venezuela, en términos económicos, es un enfermo terminal. Así de grave la situación argentina. Yo aplaudo la iniciativa del presidente de acercarse a sus pares. Yo creo mucho que, bien o mal, aunque él pudo haber mandado ministros del Palmo a firmar distintas cosas, no es lo mismo que el presidente negociar de presidente a presidente y ver qué condiciones puede conseguir. Y además, señores, en América Latina, las democracias son presidencialistas. No van a recibir igual a un ministro que a un presidente. O sea, señores, creo que este ha sido un viaje provechoso. Y más allá de la bulla que ha causado la mandada a aquel sitio de la señora Canosa, yo creo que ha sido bastante provechoso y bastante bueno porque nos ha permitido estrechar lazos con una parte importante de la región. El presidente Abinader, cambiando de tema, señaló, como yo les dije, en el discurso de rendición de cuentas del 27 de febrero, que él quería que finalmente se aprobara la ley de extinción de dominio. Que esta ley ya la hemos explicado bastante y básicamente lo que permitiría es la incautación de todo bien que se estime relacionado con lavado, con terrorismo, con narcotráfico y permitiría recuperar bastante dinero de manera mucho más expedita que con los procesos que actualmente tenemos. Pero ojalá nada más fuera esa ley la que está durmiendo el sueño eterno. Empecemos porque desde el año 2000, específicamente desde el 15 de agosto del 2000, o sea, un día antes de que Leonel abandonara por primera vez el Palacio Nacional, está depositado un proyecto de Código Civil y uno de Código de Procedimiento Civil que hubieran transformado la administración de justicia de este país, porque vendría siendo procesos más abreviados para tú poder interponer un recurso en más condiciones y crearía una economía procesal terrible, pero ese código lleva 22 años dormido. Hay proyectos de modificación del código tributario que están durmiendo. Hay proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con cobros de tasas. Hay proyectos que tienen que ver, en fin, con un sinnúmero de aspectos administrativos y organizacionales que debieron de haber salido hace mucho y no han salido. Por ejemplo, hay una serie de reglamentos de la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es la 6400, que este es el momento que no han salido.
la ley de la policía tiene una reforma planteada en el Congreso y de como 30 reglamentos, solamente ha salido uno. O sea, es un panorama caótico. Lamentablemente el Congreso no puede, porque no tiene un sistema como hace por ejemplo el Poder Judicial, de ponerse al día con las moras, sino en la medida que se reintroduce, se somete, se pasa a comisión, y entonces cuando se tiene el informe o los informes aprobatorios de las comisiones, se procede a votar. Y sabemos que el proceso es largo. No va a dar tiempo en una legislatura ordinaria de 6 meses aprobar todas esas leyes, pero hagamos lo posible. ¿Qué es lo posible? Sacar la distinción de dominio que el país la necesita, y si no es pedir mucho, lo del Código Civil y lo del Código de Procedimiento Civil. Aparte de eso también, de esa misma camada de códigos del año 2000, hay un proyecto de Código de Comercio que más nunca se ha vuelto a tratar. Es una locura que el Código de Comercio que tenemos actualmente, que es de 1884, la mayor parte de las materias que realmente son comerciales tengan que estar en leyes aparte. Por ejemplo, se tuvo que crear un código monetario y financiero para poner todo lo que tiene que ver con banca, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con contratos especiales, léase leasing, factoring, todo lo que tiene que ver con sociedades, eso está en la ley de sociedades comerciales, todas esas cosas ya no están en el corpus del código. Es más lo que está fuera del Código de Comercio que lo que está dentro. Y ya es hora de que entendamos que la materia comercial es indispensable porque ofrece garantías al momento de establecer negocios, o sea, provoca seguridad jurídica, crea un buen clima de negocios por eso mismo, y si tú garantizas un proceso expedito, más gente estará dispuesta a negociar contigo. Pero eso ya depende de los hacedores de leyes. Nada. En esta semana ha habido bastantes allanamientos en la capital, en la provincia de Santo Domingo, en Santiago. Por ejemplo, yo creo que los que estamos aquí en el país hemos escuchado, claro, aparte del caso de Patricia Esquaciati, muy penoso, en lo que ha sido el caso FM, con los famosos chiperos. Realmente, señores, a muchos de esos personajes se les venía dando un seguimiento hace 1, 2, 3 años. Porque no hay nada peor que usted ser un criminal ostentoso. Esta gente cae realmente es porque en sus redes sociales ellos vivían poniendo publicaciones que todo el mundo tragaba en seco. ¿De dónde? Por ejemplo, un humilde comerciante, bueno, humilde entre comillas, de una pymes, saca para un apartamento, vamos a poner que vale $1.000.000. O un vehículo que aquí a lo mejor lo podría tener es un senador con una exoneración. Señores.
Y lo peor es que lo presentaban todos los santos días en las redes sociales. Lo mucho hasta Dios lo ve. Entonces, se le está conociendo revisión de medida de coerción a los casos en contra del PLD. Ya realmente se está en esa fase. O sea, pronto pasaremos un juicio de fondo y ya ahí tendremos condenas definitivas. Por ejemplo, en el caso FM han ido saliendo cosas que meten miedo, porque ellos no solo se dedicaban al lavado, sino a muchos otros negocios ilícitos. Por ejemplo, se encontraron fajos de dinero en bocinas de esas que se cuelgan para oír música. Creo que fueron 26 millones de pesos que se encontraron en distintas bocinas. Señores, ¿ustedes creen que un comerciante, dueño de un car wash, que tiene que pagar agua, que tiene que pagar empleados, o sea, nómina, que tiene que pagar luz, que tiene que pagar ayuntamiento, impuesto interno y demás, va a generar de que para tener clavado en una bocina con día 26 millones? Señores, ¿de dónde? ¿Con qué fuerza? No, y yo quisiera que me lo expliquen, porque sinceramente yo quisiera que me den clase, porque sabe Dios cuántas cosas yo podría resolver de esa manera. Bueno, la guerra de Ucrania y Rusia. Ya vamos por básicamente la tercera semana, el día 16 o 17, desde que las tropas rusas formalmente entraron en Ucrania. La ciudad de Kiev básicamente está cercada, igual que Mariupol, igual que 2 o 3 ciudades más, que básicamente están cercadas y ya los rusos la tienen rodeada en un perímetro de 30-40 kilómetros. Ahora viene un asunto. Muy bien. Rusia tiene todo para ganar esta guerra. Absolutamente todo. O sea, tiene el armamento, tiene la experiencia militar, pero ¿a qué costo? Porque hay un asunto. Ahora mismo, al menos a corto plazo, lo que se le está explicando al mundo es que el gran oso ruso se abalanzó sobre un plato de carne apetecible, que es Ucrania, y se lo quiere comer sin tomar en cuenta qué piensa o qué quiere ese pedazo de carne, si ser comido por el oso o si quedarse tranquilo ahí. Realmente, todo esto viene escalando desde que la OTAN empezó a absorber miembros del Pacto de Varsovia, que era el pacto que tenía la Unión Soviética y un sinnúmero de países de Europa del Este que antes eran regímenes comunistas. Los rusos siempre han tenido una paranoia de ser atacados, porque su propia historia ha demostrado que todo aquel que tiene un ejército fuerte desde Occidente puede recorrer la gran llanura europea y terminar en Moscú. Señores, si ustedes cogen la historia rusa, Napoleón, Hitler, Carlos XII, los polacos, o sea, ellos han tenido como 5 invasiones.
las únicas que vinieron del sur y del este, o sea, en sentido contrario a lo que estamos hablando, fueron los mongoles, pero la gran llanura europea hizo posible que Napoleón llegara a Moscú, que Carlos XII desde Suecia se metiera en lo que hoy en día es San Petersburgo y casi llegara a Moscú. Esa llanura europea hizo posible que los Panzer de Hitler le hicieran la vida imposible a Stalin y que casi Koba, como le decían informalmente, tuviera que abandonar Moscú. Yo no estoy justificando la guerra. Miren, lo primero es que realmente nadie va a ganar. Ucrania ahora mismo está poniendo muertes, destrucción de su aparato económico. Y obviamente, si Rusia lo toma, hay que ver qué es lo que va a hacer con Ucrania. Lo más probable es que sea que Ucrania o se convierta en un país satélite o simplemente se incorpore como una provincia más de Rusia. Ahí viene entonces otras cosas. Rusia, ¿qué es lo que está poniendo? Primero, su prestigio internacional. Porque muchos países lo que lo están viendo es como un imperio sádico que está atacando a un pueblo inocente. Ahora mismo, por distintas cosas, la mayor parte de las grandes economías del mundo le han cerrado las puertas. Casi todos los grandes negocios del mundo han salido de Moscú. O sea, al menos en el corto plazo, la economía rusa se va a fundir. Entonces, ¿qué es lo que nos toca? ¿O qué es lo que le toca al mundo? Miren, lo primero es que va a haber un realineamiento. Porque Putin no es bruto. ¿Qué es lo que va a hacer Putin? Dado que no le va a poder vender gas y petróleo a Europa en el corto plazo, va a entregar la esfera de poder que él tiene, sea el mundo rusófilo, o sea, el mundo de influencia rusa, a China. Y todo ese gas, todo ese petróleo, va a buscar la manera de vendérselo a China a un precio que sea competitivo. Y sinceramente, ya Rusia lentamente está orientando su economía en ese sentido. Que hay muchos países que ya le tienen bloqueo. Primero, no es en todos los continentes y no son todos los países. Son como 20 países de 208 que oficialmente reconoce la ONU. ¿Qué quiere decir eso? Igual que el asunto del famoso bloqueo de Cuba. Cuba lo que no podía era negociar con Estados Unidos directamente. Pero ¿qué hacían siempre? Tercerizaban. Yo pido una mercancía en República Dominicana. Viene un cubano, me la compra, se la lleva a La Habana. Y es mercancía gringa. ¿Ya? Ahí se resolvió el palé. Lo mismo va a ser Rusia. ¿Necesitan algo de Japón? No hay problema. Un chino lo va a comprar, lo va a pagar y se lo va a revender a los rusos. Se necesita algo de Estados Unidos, de Francia. No hay ningún problema. Se busca otro intermediario de un país X que haga eso y se lo revenda a los rusos. Porque no es un bloqueo absoluto. Entonces, a estos países, ¿qué es lo que nos va a tocar? Un periodo de vaca flaca, en el sentido de que vamos a tener petróleo caro. Ya los canales de distribución estaban afectados, ahora ya se van a terminar de colapsar.
Y si esta guerra no se resuelve rápido, esto puede ser el preludio de realmente un escalamiento a nivel mundial. En días pasados, Corea del Sur cañoneó una instalación de Corea del Norte donde están construyendo armas nucleares. Supuestamente por error, India le tiró un misil a Pakistán. China lleva 3 semanas violentando el espacio aéreo de Taiwán. O sea, si nos ponemos a analizar, en el mundo hay muchísimos polvorines y muchísima gente que está loca por entrarle a otro. Por tierra, por resentimiento, por dinero, por religión. Y sinceramente, yo no sé hasta qué punto esto se termine aquí. Ojalá sea que se termine aquí, que no escale a una tercera guerra mundial. Porque una tercera guerra mundial, yo creo que más que nada sería nuclear y que destruiría buena parte del mundo. Pero vamos a ver si la sensatez prevalece. Lo que es cierto es que, aunque Rusia gane militarmente, va a quedar con la imagen tan afectada que le va a tomar mucho tiempo recuperar la confianza del mundo. Porque, aunque haya tenido razón en las causas que alegaron, ya la narrativa no está a su favor. Ya todo el mundo lo que va a ver es lo que yo les estoy diciendo. Una Rusia abusadora que decidió destruir un país menor. Y honestamente, de ahí no se vuelve. Bueno, en el día de hoy nosotros hablamos del tour que ha hecho el presidente Abinader por América del Sur. Hablamos del malentendido que hubo con unos comentarios de Viviana Canosa por un chascarrillo del presidente de que a todo argentino que llegara a Punta Cana se le iban a dar clases de merengue gratis. Y también de que el viaje, bien o mal, ha sido relativamente exitoso porque se han firmado distintos acuerdos con distintos presidentes de varios países. Algunos en Buenos Aires, otros los más en Santiago de Chile. Hablamos también de un sinnúmero de leyes que están durmiendo el sueño eterno. Hablamos de diversos códigos, hablamos también de reglamentos que están desde hace 10, 15, 20 años esperando que algún legislador se acuerde de ellos. Y que realmente esta reflexión viene por un pedimento del señor presidente de que se apruebe la ley de extinción de dominio para que así el Estado pueda apropiarse de esos bienes que están vinculados al lavado de activos, al terrorismo y a otras fuentes. Entonces, hablamos también de los casos relacionados con corrupción como el FM y otros casos más. No he querido referirme al caso de Patricia Squasiati. Realmente eso ha sido muy doloroso. Pero eso está envuelto en una nebulosa. Ahí todavía quedan algunos puntos por dilucidar, sobre todo la sanidad mental o no de la persona que atropelló varias veces a la señora Squasiati y las consecuencias que va a traer para el mundo la guerra entre Ucrania y Rusia. Analizamos el coste reputacional que va a tener para Rusia, cómo Ucrania está poniendo el costo en vidas humanas y en cierta forma económico también, que Rusia va a salir fuertemente afectada también.
y que eso va a provocar de que usted tenga que estrechar sus brazos con China y todo lo que le vende Europa, tercerizarlo. O sea, podemos quizá estar a la puerta de un realineamiento mundial, por un lado, o ante tantos polvorines y tantas tensiones que hay en el mundo, quizá ante las puertas de una tercera guerra mundial. Eso último en lo personal a mí me preocupa porque, como yo les expliqué, se va a hacer una guerra más que nada de carácter nuclear. Y ahí vamos a salir perdiendo todos. Por mi parte, ha sido Néstor Sabiñón quien les ha dirigido la palabra. Los invito a la próxima semana para nuevos comentarios y una nueva tertulia jurídica. Que pasen muy buenas noches.